Hola a todos, en este vídeo estamos resolviendo los ejercicios de Matemáticas 2 en la EBAU, en la Comunidad de Cantabria, en la convocatoria de junio 2022, en este caso los ejercicios correspondientes al bloque 2, que es el bloque de funciones. Los ejercicios de este examen del bloque 2 eran el ejercicio 2 y el ejercicio 6. Comenzaremos con el problema o ejercicio 2, que dice: una imprenta debe diseñar un cartel con 90 centímetros cuadrados de área para texto y además margen superior de 3 centímetros, inferior de 2 centímetros y laterales de 4 centímetros. Vamos a hacer un dibujo. Lo que tenemos es un folio, ¿vale? Un cartel, vamos, que tiene en el margen superior 3 centímetros, o sea, aquí arriba 3 centímetros. En el margen inferior 2 centímetros, o sea, aquí abajo 2 centímetros. Y en los laterales 4 centímetros. O sea, aquí y aquí 4 centímetros. Y el área del texto es 90 centímetros cuadrados. Este es el área del texto y ese área es 90 centímetros cuadrados, ¿vale? O sea que ese es un dibujo de lo que nos describen. Realice un dibujo planteando el problema, 0,25 puntos. Esto es lo primero que nos piden, ¿vale? Pero ahora tenemos que introducir las dimensiones que debe tener el cartel para que se utilice la menor cantidad de papel posible. Bueno, como lo que nos preguntan son las dimensiones, anchura y altura del cartel, lo que vamos a hacer es poner una X en la base y una Y en la altura, ¿vale? Y esas dos van a ser nuestras incógnitas. Estamos ante un ejercicio de optimización. Bueno, como sabéis, si necesitáis repasar optimización, os aconsejo que en el canal busquéis en la lista de reproducción de Matemáticas Bachillerato algunas explicaciones desde cero de cómo resolver ejercicios de optimización. Os recuerdo que en todos ellos hay dos cosas. Hay una relación entre las variables, que en este caso son la X y la Y, que es lo que nos piden obtener, esas son las variables del problema. Y luego habrá una función, en este caso a minimizar, que es la cantidad de papel, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre variables? Bueno, la relación entre variables es que el área escrita es de 90 centímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular cuál es la expresión matemática del área escrita. Es un rectángulo, su base es este trocito de aquí. ¿Cuánto va a medir? X, que era la base del folio, y en cada lado tenemos 4 centímetros. X menos 4 y menos 4. Bueno, X menos 4 y menos 4 da X menos 8. ¿Cuánto mide la altura del área escrita? Bueno, la altura del área escrita, esto era Y. Aquí arriba tenemos 3 centímetros y abajo tenemos 2 centímetros. Por tanto, eso va a ser Y menos 3 y menos 2. Y menos 3 y menos 2 da Y menos 5. Bueno, pues ese producto de X menos 8 y menos 5, base por altura, tiene que darme el área impresa. El área impresa son 90 centímetros cuadrados. Pues esa es la relación entre variables. Veamos ahora cuál es la función a minimizar. En este caso es minimizar porque me dicen que sea mínima la cantidad de papel. Bueno, la función a minimizar, la función de XY que hay que minimizar, es el área de la hoja, o sea, X por Y, base por altura. Vale, pues si esto lo queremos minimizar, lo primero que tenemos que hacer es expresar esta función solo en función de una variable, no de dos, o sea, solo de X o solo de Y. Para ello hay que utilizar la relación entre variables para despejar una de las variables en función de la otra, ¿vale? Vamos a hacerlo despejando la Y. Entonces, ¿cómo despejo yo aquí? Fijaros, mirad, Y menos 5, lo primero que voy a hacer es pasar todo este factor que está entre paréntesis al otro lado a dividir. Y me quedará que Y menos 5 es 90 dividido de X menos 8, ¿vale? Para terminar de despejar la Y, lo que tenemos que hacer es pasar este menos 5 para el otro lado, ya que aquí está restando, en el otro lado a sumar. Entonces la Y será 90 partido de X menos 8 más 5. ¿Vale? De forma que hemos dejado ahí despejada la variable Y. ¿Eso qué me permite hacer? Eso me permite coger la función y expresarla en función de X, ¿vale? ¿Cómo la expresamos en función de X? Pues X por Y, eso es la Y. Pues X por 90 entre X menos 8 más 5. Bueno, ahora para obtener los mínimos lo que hay que hacer es derivar e igualar a 0, pero antes de derivar lo que voy a hacer va a ser operar mejor esa función. ¿Cómo operamos esa función? Bueno, si multiplicamos aquí, ya sabéis que tengo X partido de 1 por 90 entre X menos 8 va a ser 90X entre X menos 8. 90X entre X menos 8.
y x por 5 va a ser 5x. Vale, ahora ya está mejor. Todavía podremos hacerlo un poquito más compacto si hacemos el mínimo común múltiplo. Si hacemos el mínimo común múltiplo, x menos 8 entre x menos 8 es 1, por 90x, 90x. Y aquí, x menos 8 entre 1 es x menos 8, por 5x es 5x cuadrado menos 40x. Si eso lo agrupamos, nos queda 5x cuadrado más 50x en el numerador, partido de x menos 8 en el denominador. Y ya tenemos ahí una fracción que vamos a poder derivar e igualar a 0. Para derivar eso, lo que tenemos que utilizar es la expresión de la derivada de un cociente, que debéis saber que es derivada del numerador, 10x más 50, por el denominador sin derivar, x menos 8. Menos el numerador sin derivar, 5x cuadrado más 50x, por la derivada del denominador, que es 1, y partido del denominador al cuadrado. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a operarlo un poco antes de igualarlo a 0. Para operarlo lo que hacemos es 10x por x es 10x cuadrado, 10x por menos 8 es menos 80x, 50x, menos 400... sería todo este producto. Y luego aquí, menos 5x cuadrado menos 50x, partido de x menos 8 al cuadrado. Agrupamos los términos ahora y tenemos 10 menos 5 es 5x cuadrado, ¿vale? Luego, más 50x y menos 50x desaparecen, menos 80x. Y luego, menos 400, dividido de x menos 8 al cuadrado y lo igualamos a 0. Ya sabéis que cuando una fracción es 0, lo que se iguala a 0 es el numerador. 5x cuadrado menos 80x menos 400 igual a 0. Y ahí lo que tenemos que hacer es la fórmula de segundo grado. Una vez haber resuelto la fórmula de segundo grado, hemos obtenido dos valores, 20 y menos 4. Menos 4 es un valor que lo vamos a descartar automáticamente porque no tiene sentido una dimensión negativa en un problema geométrico. Por tanto, lo que vamos a hacer es comprobar si el 20 es un mínimo. ¿Cómo comprobamos si 20 es un mínimo? Bueno, pues vamos a necesitar volver a derivar esta primera derivada y sustituir en ella, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la segunda derivada. ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. O sea, como ya estaba al cuadrado, a la cuarta. Vale, ahí, si sabéis, podemos eliminar, como hay tres términos y en todos ellos aparece un x menos 8, de aquí lo eliminamos, aquí lo dejamos 3 veces y aquí lo dejamos una vez. Y, visto esto, lo que vamos a hacer va a ser operar. Para operar nos quedará 10x por x, 10x cuadrado. 10x por menos 8, menos 80x. Menos 80 por x, pues menos 80x. Y menos 80 por menos 8, más 640. Aquí tenemos un 2 multiplicando todo este polinomio. Menos 10x cuadrado, más 160x y más 800. Y partido de x menos 8 al cubo. Si ahora eliminamos los términos, si ahora agrupamos términos semejantes, tenemos 10 y menos 10 que se van, y tenemos menos 160 y más 160 que también se van. Y nos queda 640 más 800, que es 1440, entre x menos 8 al cubo. Una vez que hemos calculado la segunda derivada, lo que vamos a hacer es sustituir la segunda derivada en el 20, que es el valor que nos ha salido, ¿vale? Entonces sustituimos la segunda derivada en el 20 y nos da 1440 partido de 20 menos 8 al cubo. Eso se ve que es positivo. Cuando tenemos que la segunda derivada sustituida en un punto es positivo, eso va a ser un mínimo. Una vez que hemos comprobado que es un mínimo, que es lo que queríamos porque es lo que nos pedían, y que tenemos que la x vale 20, lo que podemos hacer es sacar la y. Si la x es 20, sacaremos la y sustituyendo un 20 aquí. 90 entre 20 menos 8 y más 5. Eso nos da una y de 12,5 centímetros. Bueno, pues entonces la x ha sido 20 centímetros y la y ha sido 12,5 centímetros y con esto hemos resuelto el ejercicio número 2 del examen. El siguiente ejercicio del examen, que era de funciones, era el problema número 6, en el cual nos dan una función
que es x al cuadrado por e a la menos x. Esa función, ya sabéis que como tenemos un producto y el segundo término tiene un exponente negativo, lo podríamos transformar en cociente bajando e a la x al denominador, ¿vale? Ambas funciones son iguales y podemos utilizar una o la otra en función de que sea lo que más nos conviene para las cosas que nos piden calcular. En el apartado A nos piden los límites a más menos infinito de esa función. Límite, cuando la x tiende a infinito, vamos a utilizarlo en forma de cociente, ¿vale? Porque es más conveniente para mí en este caso. Y límite cuando la x tiende a menos infinito. Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que hacer en un límite de este tipo es sustituir para identificar qué indeterminación tenemos. Entonces, infinito al cuadrado es infinito. Y e a la infinito es infinito también. Infinito entre infinito va a ser una indeterminación y, como sabéis, infinito entre infinito, en esta indeterminación podemos aplicar la regla de L'Hopital. ¿En qué consistía la regla de L'Hopital? Bueno, la podemos aplicar cuando aparece la indeterminación infinito entre infinito y 0 entre 0 y entonces derivamos numerador y denominador hasta que desaparezca la indeterminación. Si derivamos el numerador aparece 2x. Y si derivamos el denominador, la derivada de e a la x es e a la x. Si aquí sustituimos, vuelve a salir infinito entre infinito. Por tanto, aplicamos otra vez la regla del L'Hopital. Volvemos a derivar. Derivamos el numerador, la derivada de 2x es 2. Derivamos el denominador, la derivada de e a la x es e a la x. Por tanto, en este momento tenemos arriba 2 y abajo e a la infinito es infinito. Vale, ¿cuánto es 2 entre infinito? Bueno, 2 entre infinito es 0. Ya no nos queda una indeterminación y así está resuelto el primer límite. Veamos ahora el segundo límite. Fijaros, si yo introduzco un menos infinito, arriba lo que voy a tener es infinito al cuadrado, que es infinito. Y abajo lo que voy a tener es e a la menos infinito. Vale, en este caso me convenía más tenerlo escrito de esta otra forma. ¿Por qué? Porque fijaros, el e a la menos infinito con un exponente negativo en el denominador, podemos subirlo al numerador con exponente positivo. Infinito por e a la infinito. ¿Cuánto es esto? Infinito. ¿Y cuánto es e a la infinito? E a la infinito es infinito también. Por tanto, este resultado da infinito y no es necesario aplicar regla de L'Hopital ni nada, porque no ha habido indeterminación, porque al elevar arriba el denominador, pues nos queda infinito. También lo podríamos haber visto aquí, mirad, si metemos aquí menos infinito, esto es infinito positivo, el menos y el menos en el exponente se compensan y da más, infinito por infinito, infinito. Pues así habríamos resuelto el apartado A, que tenía un valor de 1 punto. En el apartado B nos piden la derivada primera de la función. Bueno, para hacer la derivada primera de la función también me gusta más a mí personalmente tener la función expresada como un cociente. Y utilizamos la fórmula de derivada de un cociente. Derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x cuadrado, por la derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Si os dais cuenta, e a la x está en todos los términos de la ecuación. Entonces yo podría sacar en el numerador factor común e a la x, me quedaría 2x menos x cuadrado, y debajo tendría e a la x y al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Que eliminamos un e a la x de los dos lados, y esto es 2x menos x cuadrado entre e a la x, y así nos queda la primera derivada de la función. Esto valía 0,5 puntos. El apartado C, por otros 0,5 puntos, nos pide los extremos relativos. Ya sabéis que para obtener extremos relativos hay que coger la primera derivada e igualarla a 0. Si yo cojo la primera derivada y la igualo a 0, como tengo un cociente, tengo que igualar el numerador, que es 2x menos x cuadrado igual a 0. De ahí vamos a sacar factor común a x y me va a quedar x por 2 menos x igual a 0. En este producto lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el primer término, x igual a 0, igualar a 0 el segundo término, que me va a quedar x igual a 2. Por tanto, los dos valores que me han quedado como puntos críticos son el 0 y el 2. Vale, en la recta real tenemos que pintar el 0 y el 2, pero también tenemos que pintar los puntos que no están en el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Esta función, tal y como la hemos escrito aquí como cociente, es una función racional. Por tanto, no van a estar en el dominio los puntos que hagan que el denominador vale 0. O sea, habrá que hacer e a la x igual a 0. Como debéis saber, ninguna potencia de un número con base positiva, como el número e,
va a dar 0. Entonces, eso de ahí no tiene solución. El hecho de que no tenga solución me lleva a que el dominio de la función sea todos los números reales. Si el dominio de la función es todos los números reales, lo que ocurre es que no hay que añadir ningún otro punto en la representación de la recta real que tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer directamente es calcular el signo de la primera derivada en cada uno de los 3 trozos en los que nos ha quedado dividida la recta real. Para hacer eso, lo que hacemos es sustituir en esta primera derivada que tenemos aquí 3 valores numéricos en cada uno de los trozos para sacar los signos. Entonces, sustituimos la primera derivada en -1. La primera derivada en -1, en el denominador siempre va a quedar positivo, ¿vale? Porque cualquier potencia de e da siempre positiva. Si sustituimos -1 nos queda -2 menos 1, ¿vale? No sé si os dais cuenta de que esto es -2 y aquí al meter el -1 al cuadrado es positivo y con el menos de delante. Por tanto, -3 entre algo positivo me da algo negativo. ¿Qué pasa aquí? Que la primera derivada es negativa, por tanto la función decrece, ¿vale? Vamos ahora con la derivada en 1, por ejemplo. Entre el 0 y el 2 está el 1. Entonces arriba nos queda 2 por 1 menos 1 partido de e a la 1. Bueno, eso es positivo entre positivo, positivo. Por tanto, primera derivada positiva, la función crece, ¿vale? Por último, hacemos la primera derivada en el valor 3, que va a dar 6 menos 9 partido de e a la 3. Eso va a dar negativo entre positivo, en total negativo. Por tanto, aquí negativo la función decrece. Bueno, pues ya hemos visto cuáles van a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento que nos lo piden en el apartado D, y ahora vamos a escribir los extremos relativos, ¿vale? En el apartado D lo que vamos a poner es que la función crece entre 0 y 2 y decrece de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Eso va a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento que nos pedían en el apartado D por medio punto. Y en cuanto a los extremos relativos, que era el C, que no lo habíamos finalizado, lo vamos a finalizar aquí. Aparecerá un mínimo en el punto en el que la función pasa de decrecer a crecer. Entonces va a haber un mínimo en el 0, función en 0, ¿vale? O sea, 0, ¿y cuánto es la función en 0? Pues meter ahí un 0, 0 entre e a la 0. Bueno, pues 0 entre e a la 0, que es 1, 0 entre 1 va a dar 0. Por tanto, el mínimo está en el punto 0, 0, origen de coordenadas. ¿Dónde va a haber un máximo? Pues en el 2, función en 2, función inicial. Si metemos ahí un 2, nos queda 4 entre e cuadrado. Bueno, pues lo dejamos así. 4 entre e cuadrado, no hace falta sacar el valor numérico, lo podemos sacar o podemos dejarlo así. Bueno, pues con esto ha quedado totalmente resuelto el problema número 6 del examen de funciones y el bloque 2 del examen. Nos vemos en el próximo vídeo.